Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, versículo 23. Bienvenidos a todos los que no los vimos el domingo, que están aquí hoy. Bienvenidos. Amén. Espero que les gusten los cambios que hemos hecho aquí, porque al Señor ya le gustaron y eran para Él. Amén. Entonces, mientras a Él le gusten es lo más importante. Amén. Pero yo espero que a usted también le hayan gustado y muchos que vendrán. Amén. Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento... Ok, estoy viendo si está leyendo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos salieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Mis hermanos, al leer estos textos, nos encontramos ante el reflejo de nuestra vida. Una fe como la de Pedro. Una fe insegura. Una fe débil. Quizás podríamos decir poca fe. Y usted puede venir y decirme a mí que usted es la persona con más fe sobre la tierra, pero ninguno podrá venir a decirme a mí que su fe en algún momento no ha sido probada y no se ha tambaleado. Porque todos hemos sentido momentos de tambaleo en la fe. Todos hemos sentido que estamos caminando sobre las aguas en un minuto, pero en el siguiente minuto estamos hundiéndonos. Y sobre todo en este tiempo, todos nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones nuestra fe se está debilitando y estamos perdiendo fuerza. ¿Está aquí? Ahora manejamos un nivel de fe, de poca fe, y esa es la lección que Jesús le está dando a Pedro en este pasaje, en este momento preciso. Qué curioso que estas pruebas y estos momentos de fe es con Pedro que Jesús los tiene. La hija de Jairo, esta situación de caminar sobre el mar y muchas otras cosas, podemos darnos cuenta que es con Pedro que lo trata. Porque si había algo que él tenía que dejar establecido, era que la fe sobre aquel que iba a guiar la iglesia tenía que estar firme. Tenía que tener una convicción tremenda de lo que él iba a hacer. Recuerde que el Señor le dijo a Pedro: y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Recuerda eso? Y entonces Pedro viene a ser como el líder de la iglesia en el tiempo de los hechos. Entonces necesitaba que aquel hombre que iba a dirigir, que aquel hombre que iba a representar a la iglesia de Cristo, estuviera caminando en una dimensión de fe diferente a la de todos los demás. Cuando Dios quiere hacer eso contigo, te va a pasar por cosas de fe.
que tal vez los demás no lo entienden porque los demás no están pasando por ahí, pero solo tú estás siendo formado en ese nivel de fe. Así que cuando estés pasando por esos momentos de fe, no te pongas a mirar alrededor, ¿por qué fulano sí? ¿Por qué fulano no? Porque el asunto no es con ellos, el asunto es contigo. Y cuando Dios quiere formar la fe de Cristo en nosotros, es porque algo Él necesita depositar, y lo único o el único que puede cargar ese depósito es alguien que haya presentado que carga la fe de Cristo. Entonces, mis hermanos, mi pregunta: ¿creen que la fe de Pedro era poca, como Jesús le dijo? ¿Usted cree que la fe de Pedro era poca? Porque usted sabe, hombre de poca fe, le dijo el Señor. ¿Usted cree que la fe de Pedro era poca? Sí. Mi hermano, dígame usted cuántos pasos ha dado usted sobre el agua sin hundirse. ¿Cuántos pasos usted o yo hemos dado sobre el agua? Porque los pasos que Pedro dio, la Biblia no los cuenta, pero yo estoy seguro que por lo menos Pedro se pegó 5 pasos, lo menos 3. Y solo el hecho de haberse parado por unos minutos firmes sobre las aguas, solo el hecho de tener esa experiencia, mi hermano, le voy a decir algo: Pedro tenía más fe que usted y que yo. Porque ninguno de nosotros hemos hecho eso. Los únicos hombres que han caminado sobre las aguas son Jesús y Pedro. Y entonces, ¿por qué el Señor le dice poca fe? Y aquí es donde vamos a entrar en el entendimiento, la revelación del por qué. Porque ¿cuánta fe consideras tú que tiene Pedro si dice que tenía poca? Y aún así Pedro caminó sobre las aguas, y tú y yo no hemos caminado sobre las aguas, o al menos nuestras aguas son diferentes. Pero literalmente Pedro se paró en el agua y dio unos pasos para llegar hasta Jesús. Yo no creo que él tuviera poca fe. Pero es después de Jesús el único que ha caminado sobre las aguas. El punto aquí realmente no es que la fe fuera poca para caminar sobre el agua, sino porque no se trataba de cantidad, sino de en quién estaba puesta esa fe. Y nuestro gran problema es que nuestra fe muchas veces está fundamentada en lo que queremos ver. Cuando necesitamos un milagro, nuestra fe se fundamenta y se establece tanto en querer ver ese milagro hecho, que no estamos verdaderamente estableciendo la fe en quién puede hacer el milagro. La fe en el milagro o la fe en quien puede hacer el milagro son dos cosas muy diferentes. Y nosotros, hermano, el apóstol Pablo esto lo llama una fe distinta. Él la llama la fe de Cristo. Y en Filipenses 3:9, mire cómo lo dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. ¿Está leyéndolo? Que es por la fe. Quiere decir que esa es la fe que Dios está esperando formar en nosotros, la fe de Cristo. Entonces yo no quiero la fe de Cash Luna, yo no quiero la fe de Guillermo Maldonado, yo no quiero la fe de Ricardo, yo no quiero la fe de mi vecino, yo quiero la fe de Cristo. Porque entiendo con esto que es la fe de Cristo la que me puede verdaderamente hacer alcanzar las promesas, o dejémonos de promesas, la que puede sostenerme firme en este camino hasta el final de mis días. Porque la verdad es que nos hemos centrado tanto en lo que podamos adquirir por la fe, que en vivir por la fe.
Todos estamos pensando siempre que necesitamos tener fe para ver los milagros, para ver lo sobrenatural de Dios, para ver esto, para ver el poder de Dios manifestado. Dios, por eso en este tiempo casi no se están viendo milagros como antes, porque la gente en este tiempo está más centrada en eso que en vivir por fe. Pero por la fe de Cristo. ¿Cuál es la fe de Cristo? El apóstol Pablo dice que no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, ¿qué significa eso? La justicia por la ley, mi hermano, dependía de lo que yo hiciera. De acuerdo a lo que yo hago, eso consigo. Porque cuanto cumplía la ley, obtenía lo que la ley decía que yo merecía. Pero cuando viene Cristo nos enseña que ahora la fe de Cristo nos dice más bien que no es por lo que hago, sino en quién creo. Ya no se trata de que yo cumpla un montón de leyes, porque de acuerdo a las leyes que cumpla voy a retribuir sobre mí cosas. Más bien es ahora en quien yo creo. Activa la gracia de Dios en mí. En quien yo creo es quien va a provocar esa justicia de Dios en mí. Si ya no se trata de cuántas cosas hagas y que tú creas que te van a hacer alcanzar cosas, sino en quien tú creas es el que va a poner a tu alcance todas las cosas. O sea que nosotros hemos vivido siempre en ocasiones dependiendo de una fe que solamente conocemos para tener cosas, pero no para vivir. Y Pablo estaba hablando claramente, versículos anteriores: yo todo lo tengo por basura, yo todo lo he perdido y lo considero nada con tal de ganar a Cristo. Y todo lo he dejado por amor de Cristo, dice. Y luego dice ahí, como lo leímos, diciendo: y ser hallado en Él. ¿Dónde quieres ser hallado tú? Porque la gente, mi hermano, aún en la iglesia sigue teniendo la misma fe que tiene la gente que le compra el chancero. Sí, esa es la fe que manejamos en la iglesia, porque tenemos fe de que algo bueno nos va a pasar. Pero esa no es la verdadera fe. La verdadera fe no me habla de que algo bueno me va a pasar, sino me habla de con quién yo estoy en medio de lo que me está pasando. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está presente? ¿Quién tiene el control? ¿Quién determina el final de lo que estoy pasando? La justicia entonces que nosotros recibimos viene por la fe, pero la fe de Cristo. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de... Otra vez Pablo menciona esta distinción de fe. Él está hablando de una fe distinta, la fe de Cristo, la fe de Jesucristo. ¿Qué es lo que provoca esa fe? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de ¿quién? Otra vez, la fe de Cristo. Y entonces dice: y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, pero por la fe de Cristo somos justificados. ¿Cuál fue el problema de Pedro? ¿Dónde estaba puesta su fe? ¿Por qué el Señor lo confronta y le dice: hombre de poca fe? Quizás lo que Jesús trataba de decirle no era que tenía poca fe, sino: Pedro, tu fe está mal direccionada. Pedro, no necesitas fe para caminar sobre las aguas. No necesitas fe en ti. No necesitas fe en el agua. No necesitas fe en el clima. Necesitas verme a mí.
necesitas creer en mí, Pedro. Pedro, está mal direccionada tu fe. Pedro, estaba caminando en una convicción distinta a la que tienes que caminar, Pedro. Iglesia, estamos caminando en una convicción distinta a la real, porque no estamos caminando en la fe de Cristo. Porque la fe de Cristo me habla a mí. ¿En dónde está fundada mi fe? ¿Dónde está todo? ¿Dónde estoy establecido? ¿En dónde estoy afirmado? Entonces puede venir lo que sea, que yo seguiré firme en Él. Y entonces ¿cuándo se empezó a hundir Pedro? ¿Cuándo se empezó a hundir Pedro? Sí, yo sabía que usted iba a decir, cuando dudó, cuando tuvo miedo. No, ¿sabe cuándo se empezó a hundir Pedro? Cuando dejó de ver a Jesús. Cuando Pedro dejó de ver a Jesús, se hundió. Se hundió. Nuestro problema, como el de Pedro, es que ante un milagro que necesitamos o presenciamos, quitamos la mirada del Señor y miramos el milagro, y en ocasiones miramos a quien está orando. ¿Está entendiendo? Cuando necesitamos un milagro de Dios, estamos tan desesperados por el milagro que estamos más enfocados en el milagro, en lo que queremos ver que pase, que en quien está allí, en quien puede hacer el milagro. Y a veces cuando llega uno de los superungidos, estamos más mirando al superungido que al que verdaderamente es el que hace el milagro. Nuestro camino en Cristo no puede estar fundado ni esperanzado en los que los hombres a nuestro alrededor que están ahí demuestren o hagan. Tiene que estar fundado en la fe de Cristo, creyendo que lo que Cristo hizo, ya lo hizo. Ya lo hizo. Y lo que no ocurre es porque ya Él hizo lo que va a ocurrir. ¿Está entendiendo? ¿Por qué yo no me sano? No, ya el Señor lo hizo. Pero entre lo que Él hizo, determinó que posiblemente tú de eso no sanes. Usted sabe que la Biblia no lo menciona, pero posiblemente hubieron ciegos, mudos y gente enferma que caminaron cerca de Jesús, pero no se sanaron. Y en una serie que estuve viendo muy bonita que se llama The Chosen, habla acerca de los discípulos, de los apóstoles y todo esto, donde Jesús va caminando, se encuentra a una ciega, y la ciega empieza a ir con ellos a todos los lugares donde Jesús predica. Y Jesús levanta al paralítico por allá, y Jesús sana al leproso por allá, y la ciega escucha las enseñanzas, y la ciega está ahí, pero Jesús en ningún momento la sana. ¿Por qué Jesús no la sanó? Fue lo que yo me pregunté en medio de la serie. Esta gente es intencional, todo lo hace al propio. Tienen una revelación y la están plasmando en la pantalla. Son gente de Dios. Dios mío, ¿quién puede estarme llamando hasta ahora? Alguien que no sabe que yo estoy predicando. Qué barbaridad. Yo me pregunté, ¿por qué no la sana a ella? ¿Por qué se deja esa ciega allí? Como que mala fama para el que hace milagros, andar un ciego caminando con él. ¿Sabe cuál es la respuesta? La ciega no necesita ver para seguir a Jesús. Su fe en Él ya la hacía ver y creer.
no necesitó recuperar la vista para seguir a Jesús. Muchos de nosotros queremos dejar de seguir a Jesús solo porque no nos da lo que nosotros queremos. Muchos de nosotros nos enojamos con Dios cuando no nos hace los milagros que queremos. Muchos de nosotros nos apartamos del camino solo porque vivimos un momento de presión en la vida. Y nos enojamos con Dios y le tiramos toda la basura a Dios. Pero es aquellos que los siguen sin esperar nada, solo creen porque creen. Esos cargan la fe de Cristo, la fe de que no necesito que me sanes, yo te seguiré. Mis hermanos, nuestro problema es ese. Cuando los discípulos vieron que venía, pensaron que era un fantasma. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy. Yo soy. Todo lo que necesitan saber es que yo soy. Y si yo te preguntara, ¿quién es Jesús para ti? Tú te harías tal vez una pregunta y dirías, ¿quién es mi sanador? Y él diría, yo soy. ¿Quién es mi libertador? Y él diría, yo soy. ¿Quién es mi sustento? Él diría, yo soy. Yo soy para lo que tú necesitas. Yo soy para lo que tú buscas. Pero cuidado, yo no soy para lo que tú quieres. Y entonces escucharon eso los discípulos. Y cuando Pedro escuchó eso, Pedro le dijo, Señor, si eres tú. Él dijo, yo soy, pero Pedro le dijo, Señor, si eres tú. ¿Quién estaba probando ahora a quién? Señor, si eres tú, porque él entiende que si es él, podía ordenarle que fuera sobre las aguas a él. Cuando tú sabes quién es Jesús, tú puedes tener este tipo de cosas con él. Pero cuando tu fe ha sido de chicle, mi hermano, que cuando se le va el sabor ya lo botas, no puedes esperar que estas cosas pasen en tu vida. Y quiere que le diga algo. Sí, claro, este mensaje es muy confrontante. Es confrontante porque lo que busca es despedazar nuestras malas convicciones y afirmar nuestras verdaderas convicciones. Quitarte la mala idea de la doctrina de la fe sobrenatural, de que pasarán cosas y sucederán cosas sin que tú hagas nada, sin que tú intentes algo. Sí, hay una cosa que tú tienes que hacer: tener la fe de Cristo. Necesitas creer en Él y no esperando que Él haga algo por ti. Necesitas creer en Él aunque no lo haga. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven. Ven, le dijo. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar. Y mis hermanos, vienen vientos, vienen cosas fuertes a nuestra vida en estos días. Dios estaba hablando a mi corazón que el punto de ataque del enemigo para este año sobre los creyentes será la fe. Tratará de golpear tu fe, tratará de golpear tus convicciones, tratará de golpear lo que tú crees, para que tú te apartes, para que tú dejes de hacer, dejes de seguirlo, dejes de orar, dejes de adorar, dejes de buscarlo, dejes de congregarte. El enemigo está trayendo en estos últimos tiempos esos vientos, esas olas fuertes, para que tu mirada se pierda,
para que tú quites la mirada de Jesús y comiences a ver las cosas que están alrededor, los vientos que soplan, las olas que se levantan en tu alrededor, los problemas, las pruebas, las tentaciones, las dificultades. Y tú miras y tú dices: hey, ¿qué es esto que está pasando? Ya perdiste, ya quitaste la mirada de Jesús. Dios quiere que este año nuestra fe tenga una convicción tan fuerte que puede estarse cayendo el mundo a la derecha y a la izquierda, pero tú sigues mirando a Jesús al frente. Tú no desvías tu mirada, tú vas hacia Él. Tú dices: Él me dijo ven, yo voy a ir hacia donde Él está. Pero mire, aquí lo llaman y aquí lo llaman. No me llamen, no me llamen. Voy hacia Jesús, voy hacia Jesús. Él me está llamando. Pero mira, es que te van a quitar la casa. Pero mira que perdiste y el carro. Y mira que el trabajo lo perdiste. Y mira que se te vinieron las finanzas. Mira que te estafaron. Mira que y sonará alrededor. Pero tú tienes que seguir viendo a Jesús. Y dirán, tal vez líderes grandes en este tiempo caerán. Líderes conocidos, predicadores conocidos quizás caerán. Esos que tú sigues mucho y le das like en las redes. Pero tú tienes que seguir viendo a Jesús. No mires a ellos. Ellos eran hombres humanos que podían tener las debilidades que tú tienes, pero tú sigas mirando a Jesús. Porque cuando tú más mires a Jesús, cuando te des cuenta, ya estarás frente a Él. Viene un tiempo donde habrá otra sacudida en la iglesia. Y solo se sostendrán los que tienen convicciones firmes. Aquellos que vienen porque les gusta la iglesia y les caen bien los hermanos, serán los primeros que se vayan en el zarandeo. Aquellos que vienen porque creen que esto es un club social, caerán. Aquellos que pongan su mirada solo porque quieren estar en este altar, porque se ve bonito. Cuando venga la sacudida, háblame de tus convicciones. Cuando venga el tiempo de la disciplina, cuando venga el tiempo de la corrección, háblame de tus convicciones. Cuando venga el tiempo de la aflicción, háblame de tus convicciones. Porque el problema de esta frase es que todos los que oyeron y leyeron este pasaje, como ustedes lo respondieron ahora, dicen: Pedro se hundió porque dudó. Pedro se hundió porque tenía poca fe. Pedro se hundió porque tenía miedo. Lo que realmente hundió a Pedro no fue su poca fe, fue su falta de convicción en el momento. Porque con convicción, con mayor convicción, Pedro hubiera dicho, es más, Pedro no le hubiera puesto atención ni a las olas ni a los vientos. Porque cuando Pedro se levantó y salió de la barca, ya los vientos estaban, ya las olas estaban. De hecho, antes de que Jesús apareciera, ya las condiciones climáticas estaban. Cuando Él salió de la barca, ya todo eso estaba. Pero le faltó la convicción para mantenerse hasta el final. ¿Hubiera llegado Pedro hasta donde Jesús? Sí, hubiera llegado. Sí, hubiera llegado. Sí, lo hubiera logrado. La fe de Cristo es aquella que no está puesta solo por el factor sobrenatural, sino en el Dios sobrenatural. Es la que tienen aquellos que no quitan su mirada de Él en ningún momento. Esa es la fe. Esa es la fe. Aún no le haga milagros, aunque no sane a su hija, aunque no sane a su madre, aunque no levante a su padre, aunque no restaure su matrimonio, aunque no restaure a sus hijos o levante su negocio en quiebra, siguen
creyendo a Jesús. Siguen mirando a Jesús. La fe de Cristo es aquella que los vientos y las olas no distraen su atención de Jesús. Esa es la fe de Cristo. La que los vientos y las olas no distraen su atención de Jesús. Como ahorita la hermana que se sintió mal y muchos se quedaron viendo allá y perdieron de vista el mensaje. Hasta pudo ser una prueba que el Señor estaba poniendo para enseñarles. No pierdas de vista a Jesús en este año. No pierdas de vista a Jesús en tu vida, no solo en el 2022. No pierdas de vista a Jesús en este tiempo. Porque quien quite la mirada de Él, ese se hundirá. Y mis hermanos, ahora yo entiendo que la fe de los antiguos no estaba puesta sobre las promesas. La fe de los antiguos no estaba puesta sobre las promesas y lo que querían alcanzar, no. Y tampoco estaba puesta en lo que se prometió. Sino dice que quiere decir al final, estaba puesta en aquel en que ellos creyeron. Si se cumplió o no se cumplió, ellos siempre creyeron. Y Hebreos dice que aunque muchos de ellos no alcanzaron la promesa, alcanzaron buen testimonio. Quiere decir, mi hermano, que no se trataba de recibir, sino de creer en el que prometió. ¿Usted sabe lo que es creer en alguien que te hace una promesa pero no te la dé? Rapidito usted, como no cumple, como pasa el tiempo y no cumple, usted rapidito empieza a hacer esa persona a un lado. Usted rapidito deja de creer en esa persona y comienza a hacerla a un lado de su vida. Eso es lo mismo que hacemos con Dios. Cuando nos promete algo pero no vemos el cumplimiento inmediato, cuando pasan los años y no vemos el cumplimiento, terminamos perdiendo la fe, terminamos borrando esa promesa de nuestro corazón, terminamos diciendo: Dios no es real, Dios no existe, Dios no cumple promesas, Dios no me cumplió, Dios me falló. Y yo te voy a decir algo esta noche: no se trata de esperar a ver que te falle, no se trata de esperar a ver que te cumpla. Él está esperando a ver si tú le crees de verdad y está esperando a ver si Él es Dios en tu vida. Si te cumplo, seré Dios. Si no te cumplo, seré tu Dios. Si te hago el milagro, me amas. Si no te hago el milagro, me sigues amando. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Dónde están tus convicciones? Un día, como muchos de ustedes, tal vez yo dije: quiero caminar sobre las aguas como Pedro. Y hoy entiendo, mis hermanos, que lo sobrenatural de caminar sobre las aguas no es que el piso sea agua. Lo sobrenatural de caminar sobre las aguas, humanamente, para el que es natural, pensaría: estoy parado sobre el agua. Pero lo sobrenatural de caminar sobre las aguas no es pararse, no es que el piso sea agua. Es quien me está llamando allá que yo vaya. Es quien provocó con su poder que yo pudiera caminar. El poder no está en el milagro como tal. El poder está en el que me está proporcionando el milagro. Mi fe no tiene que estar puesta en que yo estoy caminando sobre el agua o que el agua se quedó quieta para que yo pase. Mi fe tiene que estar en que el que me llamó y me dijo ven es el que está haciendo que mis pies no se hundan.
Lo sobrenatural no está en pararse sobre el agua. Lo sobrenatural no está en pararse y ver milagros todos los días. Lo sobrenatural ya lo estás viviendo. Estás parado en la fe del Hijo de Dios. Estás creyendo en Jesús. Tienes la fe de Cristo. Ya tienes a Jesús, lo tienes todo. La fe no está ligada a los milagros. Más bien los milagros están ligados a la fe. Eso me voló la cabeza hoy. Porque siempre lo hemos manejado así. Ten fe para que veas milagros. No. La fe no está ligada a los milagros están ligados a la fe. La gente siempre te dice, ¿quieres ver milagros? Ten fe, ten fe, ten fe y verás un milagro. Entonces la gente está pensando que la fe viene por pensar en el milagro. Y la fe no viene por pensar en el milagro. La fe viene porque tengo convicción de quién puede hacer el milagro. ¿En dónde está fundamentada la fe de tu corazón? Tiene que estar en Jesús. Él tiene el control. Él puede. El leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús dijo, si quiero. Pero Jesús pudo haberle dicho, no quiero. Jesús miró a los hombres que trajeron al paralítico y lo metieron por la casa, por el techo. Y Jesús vino y dijo, wow, qué fe tiene este paralítico. No. La Biblia dice, y vio Jesús la fe de ellos. ¿De quiénes? De los 4 que lo cargaron y lo metieron por el techo. Por la fe de ellos. ¿Cuál era la fe que ellos tenían? No era que se levantara el hombre, era que en ese lugar estaba el que lo podía levantar. La fe que ellos tenían era en el hombre que estaba allá adentro, en el Hijo de Dios. Porque lo pudieron haber llevado a cualquier otro lado a ver si se sanaba. Pero lo metieron por el techo porque dijeron, Él está allí, tenemos que llevarlo ahí. Y el Señor dijo que se maravilló de ver la fe de ellos. Tú tienes que llegar a esa dimensión donde Dios se maraville de tu fe. Jesús se maraville de tu fe. Y entonces comiencen a ocurrir cosas a tu alrededor. Esto es diferente. Al final ocurrió algo que muchos no miran en este pasaje. ¿Qué sucedió? Mateo 14:33. Mateo 14:33 dice, y cuando ellos subieron en la barca, diácono, siempre diácono, ¿eh? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? ¿Está ahí? Vamos, el 32, hijo, porfa. 32. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Ahora sí, 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo. Todo mundo siempre está pensando en que Pedro caminó por el agua. O agarran al pobre Pedro para el mensaje de darle duro, de que por dudar se cayó. Pero nadie mira esto. Nadie mira lo que pasó aquí. Los que se quedaron en la barca, mis hermanos, no aplaudieron a Pedro. Ojo ahí. Los que se quedaron en la barca, sí, no salieron a caminar porque solo Pedro lo pidió. Hay otro mensaje sobre eso, pero no es el punto.
cuando ellos regresaron a la barca, cuando ellos volvieron a la barca, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí, mis hermanos? Ellos no aplaudieron a Pedro por su hazaña. ¡Wow, Pedro, caminaste! ¿Qué se sintió, Pedro? Cuéntanos. Porque eso hubiéramos hecho nosotros aquí. Cuando alguien ve que pasa algo aquí, le da una palabra a alguien y todo, la gente siempre quiere correr a esa persona y que wow, y que uy, pastores, y que wow. Siempre vamos a aplaudir la hazaña que se vio, el milagro que se vio. Siempre vamos a correr a aplaudir el milagro. Siempre vamos a correr a la expectativa de lo que sucedió. Wow, ¿cómo fue eso? Pero los discípulos que quedaron en la barca no agarraron a Pedro, lo sentaron, lo secaron, le aplaudieron. Y Pedro, de verdad que eres el mejor de todos nosotros. Pedro, qué chiva, que se sintió tocar con la planta del pie el agua. Pedro, nadie le puso atención a Pedro. ¿Qué fue lo que hicieron? Adoraron a Jesús. Nuestro más grande problema en la iglesia es que le damos el lugar de Jesús a otras cosas. Buscamos el poder, buscamos los milagros, buscamos las hazañas. Y las hazañas nos llaman y nos hacen sentir grandes y fuertes y nos hacen creer que wow, qué tremenda iglesia esa donde hay milagros, qué tremenda iglesia, cómo prosperan, qué tremenda iglesia. No, qué tremenda iglesia, qué tremendo Jesús, venga, adórelo. No es la iglesia, no es el pastor, no es el apóstol, no es la profeta, es Jesús. Es Jesús, el Hijo de Dios. Es Jesús en el que hay que creer. Es Jesús en el que hay que poner la mirada. Es Jesús el que hay que adorar. A Él hay que darle pleitesía. A Él hay que honrarlo. A Él hay que reconocerlo. Es Jesús, iglesia. Es Jesús. Ellos no se pusieron a agarrar a Pedro ahí. Que Pedro, que se sintió como la cosa ahí. No, ellos recibieron a Jesús en la barca y lo adoraron. Adoraron a Jesús. La iglesia de este tiempo ha perdido de vista a Jesús. Y yo con esto no digo que no honremos a los hombres de Dios y a la gente que Dios empodera. Pero cuando usted vaya a honrar a alguien, pregúntese si usted honra así a Jesús. Cuando usted vaya a hacer algo por alguien, pregúntese si usted lo hace así por Jesús. Los que se quedaron en la barca no le aplaudieron a Pedro, adoraron a Jesús y lo reconocieron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sabe por qué ninguno de ellos saltó de la barca? Porque ni ninguno de ellos tenía esa convicción de que Él era el Hijo de Dios hasta después de esto. Hasta después de esto, ellos creyeron. Dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero Pedro había creído en esto antes que ellos. Sin embargo, no estaba seguro. Porque si Pedro hubiera estado seguro de lo que creía, si su fe hubiera estado bien cimentada, Pedro puede ver que esas olas se le vengan encima y lo que sea, que Pedro sigue caminando hasta Jesús. Pero como Pedro, es lo que nos pasa a usted y a mí. Si no vemos como nosotros queremos, empezamos a hundirnos. Empezamos a bajar. Alguien decía un día de estos: tengo una lucha con los milagros.
Sí, estás luchando, pero no estás luchando contra los milagros. Estás luchando contra la convicción. Tus convicciones. Y hay algo muy poderoso también. La Biblia dice en Hebreos 11:1, el texto que todo el mundo se sabe de memoria también, pero creo que no lo han entendido. Es pues la fe, ¿la qué? La certeza de lo que sé, la convicción de lo que no. Y yo te voy a lanzar estas preguntas que te van a hacer que entiendas este versículo diferente. ¿A quién esperas con certeza? ¿Y en quién tienes la convicción, aunque no lo veas? Esa es la fe de Cristo. La gente que usa este verso siempre lo usa para traer cosas del más allá acá. Pero lo que este versículo trata de hacernos es ver a Jesús. ¿Qué es la fe? Dice el apóstol que escribe. Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? Yo espero que Dios me sane, yo espero que Dios haga este milagro, yo espero que Dios me quite este dolor. Ese es el problema. Tú estás esperando algo para ti, pero si lo estuvieras esperando a Él, ¿cómo veo esto? Como cuando estaba María allá y Lázaro se le murió. ¿Y qué le dijo María? Maestro, si hubieras llegado antes. María estaba esperando a Jesús. Por eso Jesús resucitó a Lázaro. Porque María no estaba esperando que su hermano sanara. María estaba esperando a Jesús. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Verdaderamente, ¿quién de ustedes ha visto a Jesús en persona? ¿Cómo pueden creer en alguien que no han visto? Pregunta de ateo. ¿Cómo puedes creer en alguien que no has visto? La convicción de lo que no se ve. No lo veo y no necesito verlo. Yo creo en Él. En sí traduzco este pasaje diciendo: espero a Cristo, porque prometió que volverá, aunque aún no lo vea. Iglesia, se está levantando cada vez más fuerte un movimiento que quiere hacer que la iglesia apague su fuego. Quieren traer leyes que nos impidan predicar en las calles, que nos impidan manifestar nuestra fe delante de alguien que no la tenga. En estos días puse un parlantito atrás de mi casa, hermano, ni siquiera grande, es chiquito, un poquito de bulla hace, pero lo puse en una pared ahí en el patio, en la terraza. Pongo Avívate todo el día sonando ahí. No le doy mucho volumen, poquito.
Pero un día de estos, mi vecina se levantó y empezó a poner música más fuerte que mi parlantito. Y yo dije, le incomodé. ¿Cómo puedes incomodar a alguien poniendo música de adoración? Hay gente que se va a incomodar porque tú escuches música en la casa. Hay gente que se va a incomodar y ¿sabe qué? Van a venir leyes donde esa señora un día podría ponerme una demanda a mí y me la gana, porque yo tengo música duro cristiana que le está haciendo a ella ir en contra de lo que ella cree. Y si esas leyes pasan y las aprueban estos partidos, ¿qué vas a hacer tú? Hoy me senté en la mecedora atrás, prendí la radiecita, puse a viva, te estaba escuchando el devocional, luego el tiempo de adoración, estaba ahí adorando, orando, y bajé el volumen un poco. Y me quedé meditando en esto. Señor, yo no voy a vivir en temor a los hombres. Mi música no le está haciendo daño a nadie, así que le voy a dar un poquito más de volumen. Hoy no puso música, pero yo escuché que estaba lavando platos ahí. Yo creo que estaba escuchando. Yo no creo que estemos haciéndole daño a alguien con el evangelio. Pero van a venir momentos y se levantarán leyes que tal vez unas pasen, otras no. Pero ¿qué vas a hacer tú? Van a bajar tus convicciones. Por miedo vas a apagar la música. Por miedo vas a dejar de evangelizar. Por miedo vas a dejar de cargar una camisa que tenga un mensaje cristiano. Por miedo de que te cieguen, por miedo de que te demanden, por miedo de que te reclamen, por miedo de que alguien te agreda, como el señor que estaba predicando con el parlante en la espalda y alguien salió con un chilillo y le empezó a pegar para que se callara. Por miedo. Este tiempo es tiempo para fortalecer la fe. Es tiempo para llenarnos de convicción. No es tiempo para estar dudando de Dios. No es tiempo para cuestionar a Dios. No es tiempo para enojarnos con Dios. Es tiempo para pararnos y decir: Dios sigue siendo Dios, y yo voy a desarrollar la fe de Cristo. Yo no voy a ser un hombre o una mujer que tiene poca fe. Yo voy a ser alguien que tiene la fe de Cristo. No me callarán. No ahogarán mi adoración, adoraré más fuerte. Y si como Bartimeo me quieren callar en el camino, gritaré más fuerte. Gritaré más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. No ahogarán mi fe. No ahogarán mis convicciones. Si algo se debe morir en ti, que se muera tu religión, pero que no se muera tu fe. Que se muera tu religiosidad, pero que no se muera tu fe. Que se muera tu legalismo, pero que no se muera tu fe. Porque la certeza de lo que Cristo hizo ya, y la convicción de lo que Él dejó establecido a través de la cruz, tiene que pesar en nosotros en este tiempo. Cuando sientas que estás hundiéndote, vuelve tus ojos a Jesús. Esta noche es la noche para ir a Jesús. Es la noche para ponernos en pie, levantar nuestras manos y dejar de mirar las tormentas, dejar de mirar las cosas que están pasando alrededor y decir: Jesús, en ti estoy mirando.
Mis pies no van a resbalar en las aguas. Como dice el coro, aunque mis pies puedan fallar, aunque haya esa tormenta, dice, tu espíritu me guía, tu espíritu me lleva, Señor. ¿Lo conoce? ¿Puede declararlo usted esta noche? Mi nombre es Irina, pues para mí ha sido de mucha bendición. Yo vivo en Alta Talamanca y no ha sido fácil trasladarme de Talamanca hasta acá al Limón, pero la experiencia ha sido muy linda, la cual me ha enseñado a disciplinarme, me ha enseñado a que debo darle lo mejor a Dios, no solo lo mejor, lo excelente. La experiencia que he tenido ha sido buena, la verdad. Simple hecho de aprender lo que es el instrumento a algo más espiritual, ¿verdad? La experiencia ha sido muy maravillosa, creo que he aprendido bastantes técnicas, bastantes rutinas, las cuales al principio pensaba que no podía, pensaba que no tenía la capacidad, pero a través de esta escuela sé que puedo aprender muchas cosas nuevas y es lo que nosotros como estudiantes vamos a demostrar en esta gala. Hola, soy Rodrigo Pastor Selles y me apasiona la guitarra y me gusta y voy a practicar cada día los acordes para no olvidarme y los acordes son lo que me cuesta y esto me impactó y yo lo quise practicar. Para mí es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Porque no solamente aprender técnicas, sino también de buscar más allá de la comunión con el Padre, ¿verdad? Para desenvolvernos y ser estudiantes, ¿verdad? Que dar todo para el Señor y entonces ha sido muy bendecido para mí ser parte de esta escuela. Me gusta mucho cómo explican, pues he aprendido muchas cosas que no sabía. Me gustaría aprender más de lo que ya sé. Me ha parecido muy buenas las clases que se imparten acá. He logrado aprender mucho, no solo en el ámbito del instrumento, sino que también espiritualmente he logrado crecer mucho.